Los evangelios no son documentos o relatos biográficos de Jesús, sino testimonios o confesiones de fe, nacidas de la experiencia pascual de las primeras comunidades. Bienvenidos al programa Viviendo el Evangelio. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Buenas noches, hermanas y hermanos. Bienvenidos a su programa Viviendo el Evangelio, donde hablaremos en la noche de hoy un poco sobre lo que es la conciencia, en virtud de que la semana pasada había tratado este tema de la conciencia y que a algunas personas les había parecido interesante. Algunas personas no tuvieron la oportunidad de escucharlo. Alguien más comentó que pudiera ampliar un poquito más este tema, y con mucho gusto lo haremos, todo enfocado a, como decimos en el programa, la vida de la Iglesia es una vida pastoral, donde todos y cada uno de nosotros estamos invitados a proclamar el reino de Dios, a trabajar por el reino de Dios a la luz del Evangelio. Dentro de lo que yo me auxilio para preparar lo mejor posible este programa, pues me puse a buscar entre mis libros de tal manera que pudiera complementar esto que es la conciencia, que es esa parte íntima del hombre que se comunica con Dios, que esperemos todos y cada uno de nosotros podamos ir trabajando en esta conciencia de tal manera que nuestro trabajo realmente sea recto. Ya lo comentaré en lo que es la conciencia recta, cómo ir trabajando también en la formación de la conciencia. No es un decir estoy plenamente consciente y que es algo que no se va a ir procesando, que se vaya mejorando día con día, que en nuestro diario vivir de momento caminamos un poco hacia adelante, retrocedemos, pero siempre tenemos que trabajar esta conciencia a la luz del Evangelio. Y algo que brevemente les comento, me encontré una carta, una encíclica, el Evangelio de la Vida de San Juan Pablo II, en aquel entonces Juan Pablo II, que fue su segundo documento, y que pues realmente el Evangelio es realmente nuestro itinerario de vida, en el que todos y cada uno de nosotros debemos ir trabajando, como en este tiempo de Pascua, que estamos ya por concluir el próximo domingo con el domingo de Pentecostés. Entonces es cuando Jesucristo dice a los discípulos que es necesario que Él se vaya y que no nos deja solos, que nos va a dejar al Paráclito, el Consolador, que Él nos va a iluminar, y que es la voluntad del Padre, Él como dice, regreso a mi Padre, a su Padre, a mi Dios y a su Dios, en el cual en el Evangelio de San Juan también nos dice que pues Él regresa a la casa del Padre, ha cumplido su misión, el dar su vida por todos nosotros, y que pues todos estamos llamados a darle esa continuidad de evangelizar hacia los marginados, y marginados no solamente de las periferias, que también es cierto, pero a quienes por diferentes situaciones se han alejado de la Iglesia, que han perdido la fe, que fácilmente se han dejado engañar o seducir por falsas doctrinas, en las que viendo una necesidad material pues son fácilmente enganchados hacia algunas sectas, en fin. Entonces, algo que les comparto en este primer segmento es lo que nos dice San Juan Pablo II, en aquel entonces Papa Juan Pablo II, ¿no? Nos dice en la encíclica: el Evangelio de la vida está en el centro del mensaje de Jesús, acogido con amor cada día por la Iglesia. Es anunciado con intrépida fidelidad como buena noticia a los hombres de todas las épocas y culturas. En la aurora de la salvación, el nacimiento de un niño es proclamado como gozosa noticia. Os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Bien, como hemos ya avanzado en
lo que es nuestro calendario litúrgico, el año litúrgico, pues estamos, como decía hace un momento, en concluir ya nuestro tiempo pascual, un tiempo fuerte, el que da solidez a nuestra fe, porque ciertamente, como aquí mencionaba, en la aurora de la salvación, el nacimiento de un niño es proclamado con gozosa noticia. Bueno, pues iniciamos nuestro año litúrgico con lo que es el tiempo de Adviento, esta preparación, a recordar que hace 2000 años Dios envió a su Hijo al mundo. Eso podemos también leerlo en Gálatas, en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 8, donde dice que al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, y poco a poco vamos caminando en este tiempo litúrgico, que es un ciclo, que ahorita estamos en el ciclo B, pero en el sentido quiero hacer esta mención de hacerlo, o vamos caminando en círculo, pero pensando más en un círculo ascendente, de tal manera que cada año que pasa nosotros debemos de ir poco a poco, con buena voluntad, con una conciencia recta, de ir caminando, mejorando, perfeccionándonos, no de que pretendamos la perfección, porque somos perfectibles, mas no perfectos, perfecto solo Dios, pero de esta manera podemos realmente ser testigos del Evangelio, que podemos ir caminando, que nuestro testimonio pueda ser convincente para los demás y que todos podamos realmente ir solidificando esta iglesia que Cristo fundó. Recordamos también que llegó el tiempo de Navidad, volviendo a nuestro año litúrgico. Tenemos después un tiempo ordinario que en la semana sexta queda parcialmente suspendida, y entramos a lo que es la Cuaresma con el miércoles de ceniza, para prepararnos a lo que es la Semana Santa, en la que hacemos memoria de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que llega el domingo de resurrección, empieza nuestra Pascua. Son 50 días en los que realmente escuchamos en lo que es la Eucaristía, preferentemente del lunes al sábado, una lectura continua de los Hechos de los Apóstoles, como el apóstol San Lucas narra en el capítulo 1, versículo 1, hace la mención a su querido amigo Teófilo, que también el domingo pasado en la primera lectura lo escuchamos, y que empieza la narración de esta experiencia que tuvieron los discípulos, los apóstoles, de un Jesús vivo, resucitado, que ya el domingo pasado, el día de ayer, hacíamos memoria de la ascensión de nuestro Señor a los cielos, y que Él decía era necesario que Él regresara a la casa del Padre, que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, perdón. Y pues nosotros estamos ahorita litúrgicamente en la expectativa este próximo domingo de vivir el domingo de Pentecostés. Entonces todo esto nos va, repito, formando, ir preparándonos también espiritualmente para ir madurando en la fe, que nuestros momentos de oración sean fructíferos, que sean realmente en esa actitud de que estamos en un coloquio con Dios. Dios Padre nos escucha, sabe de nuestras necesidades, sabe mejor que nosotros qué es lo que más necesitamos, y que si es para nuestro bien, pues Él nos lo va a conceder. Entonces continúo con esta lectura de la encíclica de el Evangelio de la Vida, como nos dice también el Santo Padre. Dice: el hombre está llamado a una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones de su existencia terrena, ya que consiste en la participación de la vida misma de Dios. Lo sublime de esta vocación sobrenatural manifiesta la grandeza y el valor de la vida humana, incluso en su fase temporal. En efecto, la vida en el tiempo es condición básica, momento inicial y parte integrante de todo el proceso unitario de la vida humana, un proceso que inesperada e inmerecidamente es iluminado por la promesa y renovado por el Dios, por el don
de la vida divina que alcanzará su plena realización en la eternidad. Entonces, nosotros, como lo he mencionado, el Evangelio es nuestro itinerario de vida, de tal manera que nosotros vamos viviendo a la luz de este Evangelio, vamos realmente fortaleciéndonos. Hago mucha insistencia, mucho hincapié en esto, porque realmente en eso vamos a dar el verdadero testimonio, cómo vamos avanzando, cómo vamos trabajando en nuestra fe, para que a través de ese encuentro con Dios podamos de allí partir a alguna acción pastoral, alguna actividad que podamos nosotros desempeñar en alguna de las pastorales de la diócesis, incluso nuestras comunidades parroquiales. Yo creo que los espacios en donde nosotros podemos realmente ofrecer nuestro tiempo, nuestro tesoro, nuestro talento, pues podamos compartirlo con los demás, y que Cristo mismo, a través del querigma que hemos recibido, el mensaje de que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, pues es también importante que a través de las obras podamos nosotros ir evangelizando a las personas, aunque también nosotros podemos decir de alguna manera en silencio, poder dar un testimonio de vida de fe, podemos evangelizar, recordando un poco el pasaje en que San Francisco de Asís invita a uno de sus hermanos a evangelizar. Salen del monasterio y empiezan a caminar por el pueblo de Asís, y llega un momento en que ya San Francisco le dice al hermano que van a regresar. Entonces al llegar al monasterio le dice el hermano a San Francisco: pero ¿cómo es que hemos evangelizado si no mencionamos una sola palabra? Y él lo dice sencillamente, ¿no? Nosotros vamos a evangelizar, y si es necesario hay que utilizar palabras. Entonces para San Francisco de Asís, en muchas partes para nosotros es un santo ejemplar, que con su testimonio de vida y ese amor a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pues todo lo toma con un amor inmenso, como él las situaciones de opulencia que vivió en su familia, pues los deja a un lado, renuncia a todo ello y se entrega a una vida de pobreza, donde pues él también nos dice en uno de sus cantos que viviendo el Evangelio, más pobre y libre has de ser. Entonces, donde no hay una atadura a algún bien material, donde realmente se actúa libremente a la voluntad del Padre, podemos ir trabajando poco a poco e ir creciendo, madurando, y poder transmitir todo esto a nuestros hermanos, y así ir trabajando poco a poco. El tiempo de este primer segmento se nos termina, y regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Regresamos, hermanos, a este su programa Viviendo el Evangelio, donde trataremos de compartir un poco lo que es la conciencia vista a través de lo que es la teología. Esto me auxilio de un libro que es Compendio de Teología Moral, que el autor es Aurelio Fernández. Entonces les hablaba cómo nosotros poco a poco debemos de ir trabajando en la conciencia, y para ir tomando una idea más clara de todo esto que estamos mencionando, y cómo es también vivir a la luz del Evangelio todo, podamos realmente ser mejores cristianos. Dice: la conciencia moral. En el hombre concreto, la grandeza de la conciencia supera el bien inmenso de la libertad. Es cierto que sin libertad las acciones humanas no gozarían del calificativo de morales, pero la vida moral como tal se ventila en la conciencia de cada persona.
El motivo está en la naturaleza misma de la conciencia, que es el núcleo más íntimo del hombre, hasta poder afirmar, como escribe Orígenes, que el alma del alma es la conciencia, o sea, la rica intimidad del ser humano se encuentra en su conciencia. La conciencia no es una facultad a modo de sexto sentido, sino que es el hombre mismo. San Agustín escribe: el interior del hombre se llama conciencia. La conciencia, pues, es el yo que detecta el bien y el mal, porque estas dos categorías tienen mucho que ver con el ser del hombre. Si hace el bien, se optima; por lo contrario, si ejerce el mal, se degrada. De aquí que tanto la sabiduría popular como la teología moral reconozcan ese valor máximo de la conciencia. Así como pues lo acabo de mencionar, tenemos esa libertad que Dios nos dio, es después del primer don que nos da Dios, que es el don de la vida, nos da esa libertad donde el hombre mismo tiene esa libertad de actuar, de pensar, de decidir, pero esto tiene que ser decidido, pensado, discernido desde la conciencia. Como decía aquí de Orígenes, que el alma del alma es la conciencia. Si todo lo que nosotros trabajamos, lo que hacemos, no lo hacemos realmente con una conciencia recta, pues podemos estar el juicio, como hace unos momentos escuchaba aquí a Fray Ignacio, que dice que tenemos que actuar con sinceridad, con la mejor disposición, pero hay que hacerlo con conciencia, de tal manera que podamos nosotros decidir con libertad y en libertad, tomando esto a lo que trabajamos nosotros en algún apostolado, algún movimiento, que realmente hagamos conciencia de cuál es la razón por la que estamos sirviendo, que no sea una situación en la que caigamos en el mero activismo, donde no hay un fundamento espiritual, donde todo nuestro trabajo no nace de la oración, y la oración pues es ese encuentro, ese coloquio con Dios, en el que poco a poco Él nos va ayudando a clarificar qué es lo que Dios nos invita a hacer, cuál es nuestra misión aquí en la vida, que el hombre, la mujer, en las diferentes actividades que desempeña, los diferentes roles, en el caso del padre de familia, como papá, como hermano, como hijo, en su trabajo, en las diferentes profesiones en las que puede ejercer, pues pueda ir trabajando poco a poco y arduamente. Esto lo digo de esta manera para que se haga de una manera pausada, realmente trabajando con conciencia, ¿no? Es decir, esto lo hago porque me nace de que es Dios quien me llama, me nace en el sentido de que al encuentro con Dios empiezo a descubrir signos, señales de que es por donde Dios me llama a vivir, y que recordemos que la vocación principal y única que tenemos todo bautizado pues es a la santidad. Entonces, teniendo una conciencia recta, buscando formarnos también en la conciencia, que en un momento más podré compartirles lo que es la formación de la conciencia, podamos tomar decisiones que sean realmente positivas, como aquí nos dice San Agustín, que dice el yo que detecta el bien y el mal, porque estas dos categorías tienen mucho que ver con el ser del hombre. Si hace el bien, se optima; por el contrario, si ejerce el mal, se degrada. Aquí es lo que hace, decía en un momento, de cómo nosotros somos perfectibles, mas no perfectos. Entonces, en ir trabajando, haciendo el bien, pues el hombre se va optimizando. Realmente perfecto, pues solamente Dios, pero ciertamente somos perfectibles. O sea, así la palabra correcta sería más, es optimizar, de tal manera que nosotros realmente podamos ser fecundos en ese crecimiento, que podamos transmitirlo a los demás,
y que de esta manera nosotros seamos multiplicadores de las gracias recibidas de Dios, porque recordemos también en la primera carta del apóstol San Pedro, donde se nos dice, ¿no?, sean buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, como en nuestras diferentes actividades que podamos tener, podemos todos y cada uno de nosotros pues ir trabajando hacia optimizar todo lo que hacemos, así como en todas los trabajos pastorales, pues tenemos básicamente, se dice en la vida pastoral de la iglesia, tenemos la pastoral litúrgica, la pastoral profética y la pastoral social, y de allí hay hay varias ramificaciones de lo que es la pastoral, que al final todos estamos trabajando por el reino de Dios y que estamos nosotros optando por alguna de las formas en las que, de acuerdo a nuestros talentos, a lo que hemos nosotros bien aprovechado de los dones recibidos de Dios, vamos trabajando, porque también leemos en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, se nos dice pues que dice: cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Por eso dice la Escritura: subiendo a las alturas, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Entonces, también aquí leyendo un poco la segunda lectura del día de ayer, lo que la liturgia nos proponía, entonces aquí se le cuestiona, dice: ¿y qué quiere decir subió? Que primero bajó a lo profundo de la tierra, y el que bajó es el mismo que subió a lo más alto de los cielos para llevarlo a todos. Entonces es Cristo mismo quien desciende a los infiernos, también nos lo dice en la profesión de fe, pero esto lo vemos también más hacia que bajó a la tierra, de estar en la casa del Padre, baja a la tierra, y luego dice: Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros, y esto para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. O sea, realmente todos estamos llamados a ser imitadores de Cristo. También San Pablo mismo lo dice, ¿no? Sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Entonces, todo esto tenemos que irlo trabajando también, y les comparto un poco más sobre lo que es la conciencia. Se dice: la sabiduría popular expresa la grandeza moral de una persona diciendo: es un hombre de conciencia, y el juicio más negativo sobre cualquiera también hace relación a la conciencia: es un hombre sin conciencia. Cuando nosotros realmente en nuestro actuar el juicio pues solo le compete a Dios, y eso también lo comentó hace poco en su programa Fray Ignacio, ¿no? El juicio solo le compete a Dios, decir esto es bueno o esto está mal, eso le compete a Dios. Pero si nosotros, así como ahorita lo decía, que es un hombre con conciencia o es un hombre sin conciencia, pues es cuando en nuestra vida ordinaria de cada día de repente actuamos de una manera impulsiva, donde nosotros en realidad no pensamos ni siquiera lo que vamos a contestar a una situación X que se presente, no sin dar ningún ejemplo en particular, pero que muchas veces nos dejamos llevar impulsivamente, de tal manera que podamos nosotros actuar inconscientemente. Esto es realmente la finalidad también de lo que trato de compartirles, de que todo lo que nosotros hagamos podamos hacerlo realmente lo mejor posible, porque también comentando en una ocasión con uno de los padres formadores del seminario, le comentaba que si nosotros discerniéramos un poquito más las cosas, hablaríamos menos, y esto realmente, si lo reflexionamos un poco, pues vamos a caer en la cuenta de que entre menos hablemos podemos actuar de una manera más recta, y de que las palabras que nosotros digamos
sean las más oportunas, que tengamos en una respuesta a una actitud agresiva hacia nosotros, pues poder ejercer esa virtud de prudencia y de caridad. Bien, se nos termina este segmento y regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Bien, regresamos, hermanos, a este tercer segmento, donde voy a compartirles un poco para ir viendo cómo los documentos de la Iglesia son, como decimos nosotros, ¿no? La Iglesia es sabia, porque a lo largo de los 2000 años que tiene de historia, pues la vida de todas las personas, todos los padres de la Iglesia, todos los grandes teólogos nos han ayudado a ir madurando, de ir nosotros ya en estos tiempos tener documentos que nos sirven para ser mejores. Y aquí les comparto un poco lo que es el desarrollo doctrinal, la noción de conciencia en los padres. Esto me refiero a la patrística, cómo en los 3 primeros siglos, cómo fue evolucionando esta experiencia de un Cristo vivo y resucitado. Dice, en esta primera época de la reflexión teológica, los escritos patrísticos no tienen todavía una fijación terminológica. Los padres no exponen de modo académico ni sistemático, pero sí desarrollan los principios, de forma que en sus escritos se encuentra ya una elaboración doctrinal. De la doctrina de los padres cabe deducir 3 enseñanzas: la importancia de la conciencia para la vida moral, su misión de juzgar las conductas y la necesidad de concordar la conciencia personal con las normas que rigen el actuar humano. Bien, esto pues repito y reitero y reafirma lo que les he estado comentando, todo este trabajo que nosotros desempeñamos, esta labor de evangelización, de vivir. Si no lo hacemos realmente con una conciencia recta, pues difícilmente vamos a estar trabajando realmente por el reino de Dios. En el numeral 24 del documento del Evangelio de la Vida de San Juan Pablo II, en aquel entonces el Santo Padre Juan Pablo II, nos dice: en lo íntimo de la conciencia moral se produce el eclipse del sentido de Dios y del hombre, con todas sus múltiples y funestas consecuencias para la vida. Se pone en duda sobre todo la conciencia de cada persona, que en su unicidad e irrepetibilidad se encuentra sola ante Dios. Pero también se cuestiona, en cierto sentido, la conciencia moral de la sociedad. Esta es de algún modo responsable, no solo porque tolera o favorece comportamientos contrarios a la vida, sino también porque alimenta la cultura de la muerte, llegando a crear y consolidar verdaderas y auténticas estructuras de pecado contra la vida. Esto que hace poco más de 25 años escribió el Santo Padre, pues nos sorprende y estamos cuestionándonos nosotros mismos, ¿no? Si esta encíclica, puedo decirles la fecha que tiene a 1900, la primera edición en 1995, estamos hablando de hace 20 años. Entonces, el por qué yo les digo que en este caminar, en ir trabajando con la conciencia, debemos de ser mejores, pues aquí cuando les repito nuevamente una parte de lo que es la conciencia moral de la sociedad, que dice, esta es de algún modo responsable no solo porque tolera o favorece comportamientos contrarios a la vida, sino también porque alimenta la cultura de la muerte, llegando a crear y consolidar verdaderas y auténticas estructuras de pecado contra la vida. Esto yo creo que nos aterra, nos sorprende ver cómo realmente día con día va creciendo esta cultura de la muerte, donde todos los días vemos ya muy ordinario que todos los medios de comunicación, sin decir cuál no, porque realmente todos tratan de vender notas informativas, espectaculares,
pero todo tendiendo a la muerte. No se habla de la vida, siempre se habla de destruir, de asesinar, de ultrajar, de tantas cosas que realmente van en contra del Evangelio, que el Evangelio es la vida, donde Jesucristo mismo dice: no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Pareciera que pues el hombre en la actualidad, atraído, tentado por tanta tecnología, un mundo tan material, se esfuerza más en el tener que en el ser, y de allí es donde poco a poco se va uno perdiendo. Tenemos que ver realmente a que de Dios venimos y a Dios volvemos. Y aquí regreso a lo que comentaba en el primer segmento, cuando Jesús dice: vuelvo a mi Padre, a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Entonces, todo bautizados nosotros estamos llamados a regresar a la casa del Padre, pero en nuestro corto tiempo de vida terrenal, pues tenemos o estamos llamados a través de nuestra vida, nuestro testimonio de vida, nuestra vida de comunión con Dios, a través de la oración, de nuestros trabajos realmente hechos con una conciencia lo más recta posible, estamos regresados a llamar a la casa del Padre. Pero pues parece que este mundo va caminando hacia atrás, no hacia adelante, no ve hacia una vida de trascendencia, que es lo que ha perdido el hombre, ¿no? El hombre vive este momento, busca riquezas, busca vida fácil, busca vida cómoda, donde no ve hacia el más necesitado, que aun cuando tenga poca pertenencia material, pues la pueda compartir con el que realmente no tiene. Entonces nosotros estamos llamados a realmente trabajar, actuar con conciencia y siempre buscando pues el bien del prójimo también. Entonces les continúo leyendo, dice: lamentablemente una gran parte de la sociedad actual se asemeja a la que Pablo describe en la carta a los romanos. Está formada de hombres que aprisionan la verdad en la injusticia, habiendo renegado de Dios y creyendo poder construir la ciudad terrena sin necesidad de él. Se ofuscaron en sus razonamientos, de modo que su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos, se hicieron autores de obras dignas de muerte, y no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Cuando la conciencia, este luminoso ojo del alma, llama al mal bien y al bien mal, camina ya hacia su degradación más inquietante y hacia lo más tenebroso, a la más tenebrosa ceguera moral. Sin embargo, todos los condicionamientos y esfuerzos por imponer el silencio no logra sofocar la voz del Señor que resuena en la conciencia de cada hombre. De este íntimo santuario de la conciencia puede empezar un nuevo camino de amor, de acogida y de servicio a la vida humana. Pues de allí vemos e invito a que realmente trabajemos en llevar una vida recta, con una conciencia igual recta también, que podamos ir trabajando por ser mejores, que podamos nosotros pues ayudar al más necesitado, que es también a través de las obras de misericordia, donde nosotros podemos realmente, el día que Dios nos llame a su presencia, pues decir, pues hice lo mejor que pude en predicar el Evangelio, y no solo de palabra textualmente el Evangelio, sino con las obras. Recordemos cómo nos dice en el Evangelio de San Mateo, ¿no? Que tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, fui forastero y me hospedaste. En fin, las demás obras de misericordia: estuve enfermo, me asististe, estuve encarcelado y me visitaste. Entonces, son pequeñas cosas que nosotros podemos ir trabajando día a día y podamos ser mejores. Algo que también les quiero compartir es, ya hablando en estos términos de la conciencia recta, dice: se entiende por conciencia recta la que actúa guiada por una buena intención de acomodarse a la norma y consecuentemente quiere actuar conforme al querer de Dios. La conciencia recta se diferencia de la conciencia verdadera. Esta es la que emite un juicio de acuerdo con la verdad objetiva, mientras que la recta es la que se ajusta al dictamen de la propia razón,
pero en ocasiones puede estar equivocada. Pues bien, lo que demanda el actuar ético correcto es solo la conciencia recta. El adjetivo recto es decisivo para juzgar la eticidad del actuar de la persona. La rectitud exige criterios, como son los siguientes. Dice, para el cristiano la rectitud deviene principalmente de la fidelidad a la ley nueva, consecuencia de la nueva vida en Cristo. Será un criterio de rectitud si existe una verdadera lucha ascética para alcanzar la santidad. Todo esto pues tiene que nacer de ese encuentro con Dios, de la oración, de ese amor al prójimo, de ese actuar, siempre pensando no solo en mi propio bien, sino en un bien común y principalmente al prójimo, ¿no? Porque aquí lo que comentaba de lo que es una conciencia verdadera, pues eso va en función de cómo un grupo de personas puede establecer sus leyes y todo lo ajustan de acuerdo a sus intereses. Más una conciencia recta, pues es realmente con el deseo de cumplir la voluntad de Dios. Y esto aquí nos lo describe en una breve forma Santo Tomás de Aquino en uno de sus puntos en la Suma Teológica, donde dice: la razón del hombre será recta en la medida en que se deja dirigir por la voluntad divina, que es la primera y suma regla. Y sí, realmente es querer hacer la voluntad de Dios, no la de uno. Nosotros estamos realmente llamados a vivir el Evangelio que Cristo no solo nos predicó, sino que el Evangelio de Cristo son las narraciones, las vivencias, los testimonios que tuvieron los apóstoles, los primeros testigos de ese amor de Dios al enviar a su Hijo al mundo, y que pues ellos fueron los primeros discípulos, y que también pues lo escucharemos en el Evangelio del próximo domingo, del domingo de Pentecostés, donde dice: vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y predicar el Evangelio es realmente que siguieran ellos actuando, dando vida a todo ser que se acercara con el convencimiento de que realmente Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, que habría de venir por la salvación de todos. Bueno, este tercer segmento se nos termina. Regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Bien, hermanos, buenas noches. Continuamos en este tema por demás interesante, y ya me han hecho algunos comentarios donde pues les ha llamado la atención las preguntas que me hacen. Pues muy bien, y espero haberlas contestado lo más correcto posible, en la medida de que todo esto pues sea claro y que nos permita, a partir de este programa, pues ir trabajando un poco más en la conciencia y realmente ser verdaderos testigos del Evangelio. Testigos, y dando el testimonio de ser testigos no solo es estar presente en el momento sino ser parte en esa convivencia del día con día. También para nosotros tenemos que ir formándonos en la conciencia. Puedo así comentarles, es no muy extendido, pero la formación de la conciencia, nos dice aquí el autor: la grandeza de la conciencia y su papel decisivo en el comportamiento moral demandan una permanente formación. En efecto, si el hombre en todas sus facultades, desde la fuerza hasta la afectividad, pasando por la inteligencia y la voluntad, necesita la formación, cuanto más ese constitutivo íntimo del ser de la persona, donde habla Dios, necesitará no solo un inicial desarrollo, sino un posterior cuidado hasta llegar a adquirir una elevada perfección. Si la grandeza de la persona humana está en ser un hombre de conciencia, esta se alcanza mediante la formación. La formación de la conciencia no es solo un postulado personal,
sino también una grave obligación moral. El hombre está obligado a formar una conciencia recta. En caso contrario, se hace responsable de todas sus faltas, aun de las que cometió con ignorancia. La educación de la conciencia abarca los diversos momentos de la vida. Es importante el estado inicial, que madura con la edad de la discreción, pero así como el desarrollo intelectual del niño se lleva a cabo desde la primera infancia, de igual modo ocurre con la conciencia, dado que entre ambos existe cierto paralelismo. En efecto, el niño nace sin ideas, pero con una inmensa capacidad para adquirirlas debido a la racionalidad. De modo semejante nace sin ideas morales, que va adquiriendo en virtud de esa capacidad de su propio interior, que demanda el bien y el mal. Los objetivos a alcanzar en la educación de la conciencia son dos: la personalización, o sea, adquirir criterios morales demandados por sus propias convicciones personales y no a expensas del pensar de otros; la rectitud, es decir, que a través del conocimiento de la moral y de la praxis adquiera criterios rectos de actuar. Los medios para la formación de la conciencia son diversos. Cabe enumerar, además de la formación intelectual, la reflexión personal, la sinceridad, el examen de conciencia, la confesión sacramental y la dirección espiritual. Sí, aquí en cuanto a lo que se refiere a la personalización, es de que todos y cada uno de nosotros tenemos, en lo que había comentado en un principio, esa libertad que Dios nos dio, es de actuar con libertad y en libertad, sin ser en un momento dado intimidados o influenciados por algunas personas. Esto es para que nosotros realmente trabajemos de acuerdo a la voluntad de Dios, porque no es extraño ni les comento algo que nunca se haya visto o no hayamos convivido, de que hay ocasiones en que trabajamos en algún grupo apostólico, algún trabajo comunitario en parroquia, donde se van creando ciertos guetos de poder en los que hay personas que a través de los años se han querido perpetuar en posiciones, ¿no? Por decir, ser un coordinador o ser el presidente o X cosa, ¿no? Entonces, y poco a poco esas personas van influyendo en los demás. Entonces, estas personas, los demás a los que me refiero, pues se dejan llevar por una conciencia no recta de la persona, porque busca más bien su interés de pertenencia en el poder, que realmente a trabajar por un bien común, y que en un momento dado un equipo, un grupo apostólico con una estructura recta para trabajar por el bien de la iglesia, pues realmente los hacen a un lado y buscan actuar pues de acuerdo a sus intereses, a sus beneficios. Y tenemos que nosotros, en un momento cuando nosotros tenemos una recta conciencia y una personalización de nuestra conciencia, pues podemos incluso hacer una corrección fraternal con amor hacia esas personas que pues están actuando de una manera equivocada. Y siempre aquí con este otro objetivo, que es la rectitud, es decir, que a través del conocimiento de la moral y de la praxis adquieran criterios rectos de actuar, y que así poco a poco podemos ir realmente cimentando valores morales cristianos, donde todos y cada uno de nosotros somos herederos del reino de los cielos, somos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, donde Jesucristo pues realmente es la piedra angular, es nuestro hermano que por la vida que Él dio por nosotros pues nos regala el reino de los cielos. Pero tenemos que hacer nuestro esfuerzo, luchar, recordando somos llamados hacia una vida lo más perfecta posible, pero siempre no pretendiendo la perfección, porque perfecto es solo Dios. Y algo antes de concluir, les quiero compartir una lectura sobre San Francisco de Asís, algo que pues quienes nos han continuado en la programación de Koinonía esta noche, pues escucharon hace unos momentos a Fray Ignacio Muro. Compartí algunas vivencias de San Francisco. Yo que me siento también, bueno, mi nombre es Francisco Gracia, nací el 4 de octubre
por antonomasia puedo decir, pues aparte de hijo de Dios, hermano de Jesucristo, me considero franciscano. Pues les comentaré una anécdota que tuvo Francisco de Asís. Dice: un día el bienaventurado Francisco iba de camino con un hermano de Asís, hombre espiritual originario de una familia noble y poderosa. Y el bienaventurado Francisco, muy débil y enfermo, montaba un asno. El hermano, cansado por el viaje, decía para sus adentros: su familia no puede compararse con la mía, y sin embargo él va montado, y yo detrás a pie, fatigado, arreando a la bestia. Esto pensaba cuando Francisco de pronto se apea del asno y le dice: no es justo ni conveniente que yo cabalgue y tú vayas a pie, pues en el mundo tú eras más noble y más poderoso que yo. El hermano, asombrado y confuso, se echó llorando a sus pies y confesó sus pensamientos secretos y su culpa. Estaba maravillado de la santidad de Francisco, que conoció al instante lo que él estaba pensando en su interior. Cuando los hermanos se presentaron en Asís al señor Papa Gregorio y a los cardenales para pedir la canonización del beato, del bienaventurado Francisco, este hermano atestiguó ante ellos la autenticidad de este hecho. Bueno, pues yo creo que después de todo lo que les compartí la noche de hoy, podemos ver cómo realmente quien tiene una conciencia recta, quien está luchando, esforzándose, viviendo realmente el Evangelio como lo hizo San Francisco de Asís, y que estamos todos también llamados a imitarlo, pues cómo se llega a ese impetrar la conciencia del hermano, poder adentrar en su mente y pues provocar un cambio radical, ¿no? de esa soberbia de decir quién soy yo, del tanto que tengo, y en la miseria, en la pobreza de Francisco de Asís, pues aún estando enfermo, pues baja del asno y le da la montura a su hermano rico y noble. Entonces todo esto pues nos llama a nosotros que realmente después de todo lo que platiqué, pues este relato real nos pueda ayudar a ir mejorando a nosotros cada día en ser mejores, que realmente empecemos nosotros a discernir en lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, siempre enfocados y encaminados hacia una conciencia recta, de tal manera que podamos realmente ser testigos del Evangelio, que podamos nosotros ir caminando y que podamos nosotros ser multiplicadores de las gracias recibidas por Dios. Pues yo los invito el próximo lunes a que nos acompañen en este programa, donde el tema principal será pues el Espíritu Santo, que yo lo comento es el gran desconocido, en función de que no es que no lo conozcamos o no lo veamos, sino que muchas veces pues no me atrevo yo a decir lo que es una tentación omitir al Espíritu Santo, pero muchas veces en nuestras soberbias nos dejamos llevar nosotros, porque somos nosotros mismos quienes hacemos las cosas. Entonces el próximo lunes los invito, hablaremos algo sobre el Espíritu Santo. Por lo pronto yo me despido, gracias por acompañarnos, que pasen una buena y bendecida noche, Dios los bendiga y nos vemos, escuchamos el próximo lunes con el favor de Dios. Hasta el próximo lunes, buenas noches. Me llamo Francisco Gracia, me despido de ustedes, recordándoles que vivir el Evangelio es nuestro itinerario de vida. Hasta la próxima.